la entrega de la luz. Luna nueva de Sivan. Iniciamos un nuevo ciclo lunar con la luna nueva que corresponde al mes de Sivan. Es el tercer mes del calendario bíblico. Es uno de los meses más importantes en la historia de la humanidad porque en él sucede la entrega de la Torá. Justo con la puesta del sol y la llegada de la luna nueva, el pueblo de Israel acampa en el monte Sinaí y se convierte en una nación. Un solo pueblo con una sola alma. Sivan es un término hebreo que proviene del acadio simnu que significa fecha, estación, época. También tiene la raíz de sibnu que se refiere a calor, a ardor solar. Al ser un mes luminoso y cálido, es el 9º mes del calendario hebreo moderno, que comienza su cómputo a partir del mes de Tishrei con la creación del mundo. Y el tercer mes según el ordenamiento de los meses en la Biblia, que comienza por Nisan, en conmemoración de la salida de los hebreos de la esclavitud en Egipto. Su nombre actual, Sivan, tiene sus orígenes en los nombres de los meses de la antigua Babilonia, provenientes del idioma acadio, y de aquí fueron adoptados por los judíos allí desterrados entre 586 a.C. y 536 a.C., luego de haber sido llevados al exilio por el rey Nabucodonosor. Y el propósito de adaptar estos nombres fue para preservar las festividades que Dios estableció en la Torá. Sivan figura ya con su nuevo nombre babilónico en la Biblia, tan solo una vez en el libro de Esther capítulo 8 versículo 9. El masal del mes. Son dos gemelos que juntos representan las dos tablas en las que fueron escritos los 10 mandamientos y la dualidad de la Torá. Su característica corporal aunada a su forma espiritual, el pueblo de Israel y la comunicación con Dios. De todos los meses del año bíblico, Sivan es el único cuyo signo está representado a través de humanos. Esto es porque solo el hombre puede recibir la Torá. Los ángeles no pueden, porque ni una de las mitzvot fueron escritos para ellos. Las bestias ni se diga. Su falta de intelecto los hace indignos de la palabra divina. El hombre fue la criatura escogida, el ser más preciado por Dios. A él le dio su Torá y él será quien redima a toda la creación. Por eso se convierte en el símbolo de este mes. La festividad más importante de este mes es Shavuot. Se celebra el 6 de Sivan, el día en que la Torá es recibida. Su nombre quiere decir semanas, porque la fiesta cierra la cuenta del Omer. Y por ello resume las 7 semanas que transcurren desde la salida de Egipto hasta ese día. Shavuot también significa promesa, porque es el momento en que Dios nos toma como su pueblo. Es uno de los eventos más importantes para todo creyente, porque la Torá es el centro de la fe verdadera. De ella surge toda la ley, las prácticas y la filosofía que encierran todo el pensamiento divino. En el mes de Sivan convergen efemérides muy importantes en la historia del pueblo de Israel, y muchos de estos acontecimientos impactan en la historia universal. Fue a partir del 1 de Sivan, 150 días después de que las lluvias dejaron de caer durante el gran diluvio, que las aguas furiosas que cubrían la faz de la tierra se calmaron, y comenzaron a disminuir a razón de un codo cada 4 días. También en el 1 de Sivan, 6 semanas después del éxodo de Egipto, los hijos de Israel llegaron al monte Horeb en el desierto del Sinaí, y acamparon al pie de la montaña como un hombre, con un solo corazón y se prepararon para recibir la Torá. En la historia contemporánea, un 2 de Sivan en el año secular de 1967, las fuerzas de defensa israelíes capturan las montañas del Golán. Durante años, el ejército sirio ocupó las montañas del Golán. Aprovechaba las alturas para bombardear a los asentamientos israelíes que se encontraban en la tierra de abajo. En la guerra de los 6 días, el 5.º día para ser precisos, el ejército israelí rompió el frente sirio. Los soldados escalaron las alturas empinadas y escarpadas, y el cuerpo de ingenieros despejó el camino de minas. Después de más de 24 horas de intensos combates, el despliegue sirio se derrumbó y las fuerzas sirias huyeron en retirada. En el 4 de Sivan, 2 días antes de la revelación en el monte Sinaí, Moisés escribió los primeros 68 de la Torá, desde Génesis 1:1 hasta Éxodo 18:27. También un 4 de Sivan. Pero de 1648 comenzó la rebelión de los cosacos contra el gobierno polaco en Ucrania. Bogdan Chmielnicki, su líder, masacró con su ejército a más de 300.000 judíos en su marcha sangrienta por Ucrania, Polonia, Volnia y Lituania. El 5 de Sivan al pie del monte Sinaí, Moisés hizo un pacto con el pueblo, en el cual el pueblo declaró Naaseh Benisma todo lo que Dios ha dicho. Lo haremos y oiremos comprometiéndose a observar los mandamientos de la Torá, hacerlos, y esforzarse por comprenderlos, oírlos.
El momento más importante en la historia del universo entero se da en el día 6 de Sivan del año 2448 desde la creación, 1313 a.C. 7 semanas después del éxodo de Egipto. Dios se revela a toda la nación entera desde la cima del monte Sinaí. Todo el pueblo de Israel, 600.000 hombres y sus familias, oyeron la voz de Dios declarar los 10 mandamientos. Después de la revelación, Moisés subió a la montaña durante 40 días, para recibir las tablas de piedra escritas por Dios mismo. En un 6 de Sivan también David, descendiente de Judá y descendiente de Ruth, fue ungido rey de Israel por Samuel en 878 a.C. Todos los futuros reyes legítimos de Israel eran descendientes de David. ¿Cómo sería el Mesías? David luchó muchas guerras, derrotando a los enemigos de Israel, asegurando y expandiendo sus fronteras. Conquistó Jerusalén, compró el monte del templo y preparó los cimientos para el templo sagrado, que fue construido por su hijo, el rey Salomón. David sirvió como cabeza del Sanedrín y la principal autoridad de la Torá de su generación. Compuso el libro de los Salmos que durante 28 siglos ha encarnado las alegrías, las tristezas y los anhelos del pueblo elegido. Falleció el 6 de Sivan también, pero del año 837 a.C. a la edad de 70 años. Por otra parte, el rabino Israel Baal Shem Tov, que naciera en el año de 1698, muere un 6 de Sivan, del año 1760. Fue el fundador del hasidismo. Empezó a difundir públicamente sus enseñanzas en 1734. Enfatizaba principalmente la necesidad de conectarse con Dios en el día al día a través de las mitvot y los actos sencillos. Se le atribuye interesarse en rescatar el texto en hebreo del Evangelio de Mateo. Después de la Guerra de la Independencia, los ciudadanos de muchos países árabes comenzaron a acosar a sus conciudadanos judíos en una oleada de ataques que dio inicio un 13 de Sivan de 1948. Los 5.000 judíos que vivían en El Cairo, Egipto, fueron victimizados en varias ocasiones. Ese día estalló una bomba en el barrio judío de El Cairo, asesinando a 22 judíos e hiriendo a más de 40 personas. La persecución sistemática hizo que la mayoría de los judíos egipcios huyeran. Muchos de ellos eligieron mudarse a Israel. Hoy en día, prácticamente no quedan judíos en Egipto. En otra efeméride de los personajes bíblicos, Judá, el cuarto hijo de Jacob y Lea, nació en Charán el 15 de Sivan y murió en la misma fecha 119 años después, en Egipto. Un dato histórico muy interesante es que 7 meses después del comienzo del diluvio, y 17 días después de que las aguas comenzaron a disminuir, el arca que protegía a Noé, su familia y miembros de todas las especies animales se detuvo en la cumbre del monte Ararat, donde se encuentra aún hasta nuestros días. El 20 de Sivan es el aniversario del primer libelo de sangre en Francia. En esta fecha, en 1171, decenas de hombres y mujeres judíos fueron quemados vivos en la ciudad francesa de Blois, por la infame acusación de que los judíos utilizaban la sangre de los niños cristianos en la preparación de matzot para la Pascua. Por otra parte, en la historia bíblica, a pesar de que Amán fue ahorcado, el decreto de aniquilar a los judíos que promulgó seguía en vigor, ya que un decreto real no puede ser revocado. Fue hasta el 23 de Sivan que el rey Asuero permite a Mardoqueo y Esther redactar un segundo decreto, que permite a los judíos defenderse y salvar su vida. Y para cerrar el recorrido histórico de este mes, fue un 29 de Sivan que Moisés autoriza que un representante de cada tribu vaya a hacer un reconocimiento a la tierra prometida. Como ya lo apuntamos en la Biblia, aparece solamente en una ocasión la referencia al tercer mes con el nombre de Sivan. Sin embargo, en distintos pasajes se habla del tercer mes. Éxodo 19:1, al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Ese mismo día, llegaron al desierto de Sinaí. Segunda de Crónicas 15:10. Se reunieron, pues, en Jerusalén en el tercer mes del año 15 del reinado de Asa. Segunda de Crónicas 31:7. En el mes tercero comenzaron a formar los montones y los terminaron en el mes séptimo. Ezequiel 31:1. Y sucedió en el 11º año, el tercer mes, el día primero del mes, que vino a mí la palabra del Señor, diciendo. Esther 8:9. Y fueron llamados los escribas del rey en aquel momento en el mes tercero, es decir, el mes de Sivan, en el día 23, y conforme a todo lo que ordenó Mardoqueo se escribió a los judíos, a los sátrapas, a los gobernadores y a los príncipes de las provincias que se extendían desde la India hasta Etiopía. 127 provincias, a cada provincia conforme a su escritura,
y a cada pueblo conforme a su lengua, y a los judíos conforme a su escritura y a su lengua. Desde el punto de vista espiritual, esta luna nueva tiene que ver con la cercanía, y está relacionada con afinidad entre dos entidades. Mercurio es el planeta más cercano al Sol, es porque tiene gran afinidad con él, y el Sol es la estrella que constantemente alumbra, inyecta energía y da, lo que simboliza la no carencia, la no falta. Dicho de otra manera, simboliza la abundancia. Ahora, junto con el planeta Mercurio estará la constelación de Géminis, Teumim en hebreo. También sabemos que Mercurio es conocido como el planeta de la comunicación. Debemos entender que en este regalo que el Creador nos da, ¿qué es el vivir en parejas? La comunicación. Lo que digamos y cómo lo digamos tiene una importancia trascendental. Por eso está escrito que, de dos que anden juntos cuando uno caiga el otro lo levanta. Y el Mesías mandó a sus discípulos ir de dos en dos. Un secreto en relación a este mes de la comunicación nos dice, en Sivan, Géminis, rige la constelación de los mellizos, y de ellos salen luces de varios grados hacia abajo para alumbrar el mundo. De entre todos los otros signos del zodiaco no hay ninguno que posea boca o lengua, pero este tiene las dos, y las dos son una. Aquí se nos dieron dos elementos maravillosos. Uno es que Dios le da a este mes la capacidad de la comunicación, o sea, de que nosotros nos comuniquemos, como también nos dice que sin importar los argumentos contrarios que tengamos en pareja, debemos recordar que los dos somos uno. Ya dijimos que la constelación de Géminis tiene la forma estelar de los mellizos, Teumim, como también la forma de una pareja, que será la que nos va a influenciar este mes, junto con el planeta Mercurio. Sivan tiene la misma raíz de Nisan y con esto sabemos que en este mes las condiciones están dadas, nuevamente con la conciencia correcta, para que todo ocurra con rapidez. Entonces, para entender la gran bendición del mes, nos debemos referir a las letras hebreas, que, como sabemos, forman parte de la estructura física y metafísica de todo el universo, de todo lo que Dios creó y sigue recreando. Debemos agregar que cada letra hebrea tiene su correspondiente valor numérico, llamado en hebreo gematría. La letra con la que el Creador creó el planeta Mercurio es la letra Raish, cuyo valor en numérico, gematría, es de 200, y que la constelación de Géminis fue creada por la letra Sein, cuyo valor numerológico es de 7. Así sumando ambos tenemos un total de 207, que es también el valor numérico que suman las letras Aleph, Bad, Raish que forman la palabra Or, que significa luz. Por lo tanto, nos debe llamar al análisis el hecho de que las letras que tienen que ver con las influencias de este mes nos den de manera codificada la palabra luz. Sabemos que este mes tiene que ver con sustento divino y con la maravillosa inyección de luz que hizo el Creador, a través de Moisés, el sexto día del mes de Sivan, día en el cual él recibe y entrega para beneficio de toda la humanidad, la Torá, el código cósmico por excelencia, el que contiene todos los secretos, verdades y fórmulas que manejan el universo. Sivan indiscutiblemente es el mes de la luz. Múltiples ocasiones hemos dicho que una de las maneras de acercarnos al Creador es a través de imitarlo. Es en este mes que con gran misericordia Adonai le entrega al mundo la Torá, haciendo con nosotros un pacto, un compromiso donde nosotros pudiésemos entender y vivir, ya que lo vivenciamos, que hay un Creador del universo que se casa en este mes con sus creados, siendo su acta de matrimonio la Torá. Dios nos habló y nos habla y nos pide que hagamos con Él una relación, en la que nosotros hagamos nuestra parte hablándole a Él, como gran demostración de que Él está en todas partes. Es que Él nos da la Torá como muestra de su amor a la humanidad. Sabemos que, si la Torá no hubiese sido entregada y aceptada por el pueblo, el mundo no existiría, lo que quiere decir que el mundo está sustentado por la Torá. Entonces, para que tengamos un ejemplo de amor y entrega incondicionales, podemos referirnos a este evento. Dios en este mes, solo porque ama a sus hijos les entrega la Torá que es la esencia y el sustento del mundo. Entonces Sivan es el momento del año donde se actualizan todos los pactos, todos los compromisos, todos los cambios. Es el tiempo de renovar nuestras relaciones con los que amamos y principalmente con el Creador, de manera constante. El Mesías decía, que ustedes sean uno como el Padre y yo somos uno. Entonces Sivan es el tiempo del Ejad. Que formemos el masal de Géminis y que seamos Teumim junto con nuestro Creador.